Buenas tardes mis amigos, soy el ingeniero Luis Reyes por comentarles acerca del programa de cálculos eléctricos en medio, bajo voltaje e instalaciones eléctricas, que también tiene lo que es mallas a tierra para rayos y nos va a permitir realizar unos cálculos eléctricos de una forma más rápida. En este caso es un programa que está hecho en Excel, es una macros de Excel con Visual Basic. Vamos a proceder a abrirlo al programa, se llama programa de cálculos eléctricos. Le hacemos doble clic y vamos a ingresar al programita. Entonces nos da la bienvenida al programa, ponemos clic en ingresar al programa e ingresamos a la pantalla principal del Excel. Hacemos clic donde dice ingreso al programa e ingresamos al programa principal, ¿no? Como podemos ver es una macros en Visual Basic, ¿no? Que tiene cálculos eléctricos en medio voltaje, bajo voltaje, cálculo de la selección del calibre del conductor por caídas de voltaje, cálculo de la capacidad del transformador de acuerdo a normas de la empresa eléctrica Quito y de la ERSA, que serán actualizadas. Las de la ERSA, las de la Quito están actualizadas para usuarios residenciales, comerciales e industriales. También tenemos la sección de lo que es malla a tierra, que puede ser rectangular, cuadrada. Tenemos la puesta a tierra y medidores. Tenemos de lo que es el cálculo de pararrayos y lo que es el cálculo de los materiales de los pararrayos, ¿no? Como se puede observar ahí. Tenemos también lo que es el cálculo del ascensor, ¿no? El motor del ascensor, cuántos HPs, el cálculo del motor de la bomba de agua, en HPs, cálculo de la capacidad del aire acondicionado en BTUs, lo que son los cálculos de caída en medio voltaje, ¿no? De acuerdo a las normas de la empresa eléctrica Quito, los cálculos de caída de voltaje en bajo voltaje, ¿no? Entonces vamos a proceder a realizar unos ejercicios para que se pueda observar y se pueda entender de mejor manera este programa. Entonces, donde dice tipo de sistema, nosotros recordemos que tenemos el sistema monofásico a 2 hilos, que es fase neutro, el sistema monofásico a 3 hilos, 2 fases neutro, o conocido como bifásico, ¿no? El sistema trifásico a 3 hilos, que son las 3 fases sin el neutro, el sistema trifásico, que son las 3 fases más el neutro. Tenemos el tipo de carga, que puede ser un motor eléctrico, transformador, puede ser demanda de cargas eléctricas que no sea motor o transformador, ¿no? Llámese duchas eléctricas, llámese cocinas de inducción, llámese iluminación, etcétera, ¿no? Diferentes cargas eléctricas que podemos simular. En donde dice potencia, ingresamos la cantidad de potencia con sus unidades respectivas, lo que es HP, caballos de vapor, vatios, kilovatios, voltioamperios, kVA, ¿no? Que serían los kilovoltioamperios, los voltioamperios reactivos, los kVA reactivos, ¿no? En voltaje, para sistema monofásico y bifásico, en voltaje se pone el voltaje fase neutro, que sería 120 voltios o 127 voltios. Si fuera el sistema trifásico a 3 hilos o a 4 hilos, trifásico, se le pone el voltaje fase-fase, que sería 220 o 240 voltios. En donde es factor de potencia, se le pone el factor de potencia de acuerdo a los datos de placa, ¿no? Del elemento eléctrico a simular, llámese un transformador, motor eléctrico, la carga eléctrica, ¿no? Lo que es la eficiencia del motor, en el caso de ser motores eléctricos, que es en el porcentaje, ¿no? Que vienen en los datos de placa del motor, ahí viene la eficiencia del motor. Por lo general es un 80%, ¿no? Y automáticamente nos realiza los cálculos de lo que es la corriente nominal, los que son los cálculos de la corriente de plena carga, lo que son los cálculos de la protección de la corriente nominal, el caso de que no sea motor, ¿no? Que sea motor o transformador, a excepción de motores eléctricos. Tenemos el caso de la corriente de sobrecarga, el caso de que sea motor eléctrico, y la protección de la corriente a sobrecarga, en el caso de que sea un motor eléctrico. Las protecciones pueden ser fusibles casquillo, pueden ser fusibles navajas, pueden ser breakers o interruptores automáticos, y en el tiempo esto se piensa actualizar y poner las diferentes protecciones que en la actualidad se dan, ¿no? Para las diferentes cargas eléctricas, ¿no? Entonces vamos a realizar ahorita un ejercicio donde vamos a revisar el correcto funcionamiento de este programa. Entonces vamos a ver el sistema monofásico, vamos a simular una ducha eléctrica, ponemos demanda de cargas que sea de unos 4500 vatios, ¿no? Voltaje, como es monofásico, 127 voltios. Factor de potencia 0.95, sea en punto o coma, ¿no? Dependiendo del Excel, el sistema que ustedes tengan. En algunos acepta el punto y en otros acepta la coma, ¿no?
El nivel del tipo de protección lo vamos a hacer con breakers, le ponemos calcular y tenemos la corriente nominal que es de 37.3 amperios. Necesitamos un breaker que sea de un polo por 40 amperios, ya que es monofásico, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el calibre del conductor a utilizar para una instalación eléctrica de una ducha eléctrica, ¿no? Entonces, temperatura de operación del conductor que sea 75 grados centígrados, material del conductor que sea de cobre, material de la tubería que sea de PVC. Nosotros le hacemos el cálculo de datos de acuerdo a la ampacidad, nos va a sacar aquí una sugerencia del calibre que se puede utilizar mediante la corriente. Entonces debemos de saber que las tablas de los conductores nos presentan un listado de corrientes y la capacidad máxima que estos pueden aguantar, ya que si se sobrepasa eso, nosotros tendríamos se sobrecalienta el aislamiento y eso podría provocar un cortocircuito, ¿no? Que es lo que esto pasa en Guayaquil, por ejemplo, o en muchas ciudades de la costa donde no se toma esto en cuenta y hay muchos cortocircuitos, ¿no? Entonces, para no meternos en esos problemas, necesariamente necesitamos observar la sugerencia del calibre del conductor en base a la ampacidad. Entonces, nosotros le ponemos calcular datos y nos sugiere el número 8. Nos sugiere el número 8, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos hacerle una instalación que sea de unos 20 metros desde el tablero de breakers hasta donde se instala la ducha eléctrica. Entonces, para realizar la correcta selección del calibre a tierra de esta instalación eléctrica, es necesario poner la protección con la corriente nominal, ¿no? En este caso es un breaker de 40 amperios, le ponemos 40 amperios, ¿no? Entonces esa debe de ser la protección para que nosotros podamos tener una correcta selección del calibre mínimo a utilizar en la puesta a tierra. En tipos de circuitos tenemos lo que es las acometidas, los circuitos alimentadores o circuitos ramales. ¿Qué es un circuito acometido? El circuito acometida es aquel que viene con un transformador privado, ¿no? Y mediante una instalación soterrada llegamos al tablero de distribución principal. Esto se da en lo que es el caso transformador, tablero de distribución principal. Si tenemos un caso de tablero de distribución principal a un caso de lo que es, ¿no? A los tableros de breakers, tenemos un circuito alimentador. Si es que es un circuito que va desde el tablero de breakers hasta la demanda de carga, que puede ser, en este caso, un motor eléctrico o puede ser cargas eléctricas que no sean motores, eso se conoce como circuitos ramales, ¿no? Entonces recordemos que la caída de voltaje máxima que pueden soportar estos circuitos entre alimentadores y circuitos ramales es del 5%, es de la caída de voltaje total. Si usted sobrepasa eso, es probable que ya no le funcione la instalación eléctrica, ¿no? Entonces, recordemos que para acometidas, de acuerdo a las normas de la empresa eléctrica Quito, es máximo el 3%. No podemos sobrepasar eso. Si es que es circuitos alimentadores, puede ser entre el 3 y el 2%. Circuitos ramales pueden ser entre el 3 y el 2%. Y el objetivo es que entre alimentadores más ramales nos debe de dar máximo 5%. No podemos sobrepasar eso. Entonces, bien sea o alimentadores del 2% y ramales del 3% o viceversa. Alimentadores del 3% y ramales del 2%. En el caso del programa, está programado para que alimentadores sea el 2% y ramales sea el 3%, dándonos un total del 5%, ¿no? Entonces estamos dentro de los parámetros correctos del pleno funcionamiento de un circuito eléctrico en una instalación eléctrica. En este caso, como es una carga eléctrica, esto es un circuito ramal, ¿no? El cable a elegir que nos sugiere la ampacidad es el número 8. Le escogemos el número 8 donde dice cable a elegir. Y en lo que es material de tierra le ponemos cobre, que es lo que se utiliza, ¿no? Ponemos calcular la caída de voltaje y observamos que la caída de voltaje en porcentaje es del 2.91%. Recordemos que para circuitos ramales es hasta el 3%, ¿no? Entonces estamos dentro de la caída de voltaje del calibre sugerido, entonces nos sugiere que podemos utilizar un conductor número 8 para la fase, un conductor número 8 para el neutro y un conductor número 10 para la tierra, en un diámetro de tubería sugerido de media pulgada, ¿no? Como mínimo. Es decir, en el proyectista quedará, si mediante cálculos estamos con la tubería de media pulgada. ¿De dónde sale este dato de la tubería de media pulgada? Esto sale de acuerdo a los cálculos, ¿no? Del área del círculo de los calibres de los conductores, ¿no? Entonces nosotros tenemos en milímetros cuadrados, ¿no es cierto?, el área de cada conductor a utilizar,
y se busca el total más un cierto porcentaje, ¿no?, para la ventilación de la tubería. Entonces todo eso está incluido aquí. Tal manera que tenemos una buena sugerencia de la tubería a utilizar para esta instalación eléctrica, ¿no? Nos recomiendo una tubería de media pulgada de PVC, que sería de 20 metros, ¿no?, o más, ¿no?, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Para realizar un nuevo cálculo, nosotros ponemos nuevo y seteamos al programa para realizar nuevos cálculos, de que se pueda revisar todo lo que nosotros necesitemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el número 8. Ahora, por ejemplo, digamos, ¿y qué pasaría si le utilizo el número 10, ¿no?, un conductor? Si bien es cierto, nosotros con esto mejoramos el aspecto económico por el metraje del cable. Recordemos, no es lo mismo comprar un metro de cable número 8 que un metro de cable número 10, ¿no? Entonces, todo esto afecta en lo que es presupuestos para el costo total del proyecto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar con el número 10 para esta misma longitud, ¿no es cierto? Y veamos si cumple las condiciones de caída de voltaje. Vemos que no. Supera el 3%, es decir, tenemos una caída de voltaje del 4.41%, por lo cual no es recomendable utilizar el número 10. El número 8 es el recomendable utilizar para esta instalación eléctrica, ¿no? Entonces ahí tenemos los cables que debemos de utilizar, el calibre, ¿no?, la protección de la ducha eléctrica, ¿no es cierto?, el diámetro de la tubería, ¿no?, del material de PVC. Pues vamos a realizar un nuevo cálculo, por ejemplo, un sistema bifásico. Vamos a poner una demanda de carga que sea de unos, por decir, digamos, unos 5 kilovatios. Ponemos 5 kilovatios, recordemos 127 voltaje fase neutro para lo que es monofásico, y bifásico siempre es voltaje fase neutro aquí. Factor de potencia 0.95, que es lo que viene utilizando las normas de la empresa eléctrica Quito. Está erróneamente puesto, a no ser de que venga por datos de placa del elemento eléctrico, que el factor de potencia sea diferente, ¿no? De ahí, por lo general, para lo que son circuitos resistivos es 1, ¿no? Mínimo puede ser, por ejemplo, en este caso la eléctrica por factores de inductancia, puede ser que le haya bajado a 0.95, ¿no? Entonces esto no es escogido al azar, sino que se han hecho ciertas mediciones donde se recomienda que el factor de potencia para circuitos que no sean inductivos, ¿no?, sea del 0.95. Entonces escogemos que sea la protección en breakers. Podemos calcular y tenemos una corriente nominal de 20.72 amperios. Necesitamos un breaker de 2 polos por 25 amperios, de 25 amperios, ¿no? Vamos a ver, vamos a observar nosotros qué tipo de calibre de conductor vamos a utilizar. Entonces, así mismo que sea para 75 grados centígrados, material PVC, cobre, nos sugiere por corriente un número 12. Entonces, como vamos a proteger un equipo, es 25 amperios, recordemos, ponemos la protección del breaker, que la longitud de este circuito sea de unos 40 metros, ¿no? Entonces le ponemos el calibre sugerido, número 12, material del conductor a tierra que sea de cobre, que puede ser cobre o aluminio, ¿no? Cobre, pongámosle, y calculamos la caída de voltaje. Para 40 metros no cumple, tenemos una caída de voltaje de 4.12%, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda hacer en este caso? Subirle un número más, al número 10, ¿no es cierto? Vamos a observar con el número 10. Cumple las caídas de voltaje, ¿no? Entonces, por sugerencia, por ampacidad nos dice el número 12, pero el número 10 por factor distancia, netamente, cumple las caídas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, necesitamos, y aquí asoma el mensaje, ¿no?, cumple las condiciones de caída de voltaje con estos conductores. Cualquier tipo de estos conductores puede ser, ¿no?, del material del aislamiento del conductor. Entonces aquí pueden ser dos conductores, número 10 para la fase, un número 10 para el neutro y un número 10 para la tierra. Nos recomienda que puede ser tranquilamente una tubería de media pulgada, como mínimo, ¿no? Recordemos que esto ya viene para el proyectista, como él sienta que puedan recorrer en mejor forma los cables, ¿no? Porque, por ejemplo, de pronto, digamos, en curvas muy cerradas del de media pulgada puede ser que ya no entren, ¿no? Entonces, depende mucho del proyectista. En este caso es una sugerencia del mínimo, ¿no? Recordemos que ya está con el porcentaje de ventilación y esto es lo que se tiene que utilizar, ¿no?
Entonces aquí se da un cuadro resumen de lo que el usuario, en este caso el proyectista, debería de utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos una tubería de media pulgada. ¿Cómo podemos saber si esa tubería está bien? Entonces recordemos, tenemos que el material de la tubería es PVC y tenemos 4 conductores número 10, ¿no? Que vamos a utilizar de cobre, ya sea THHN, TW, RHW, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos observar si esto está bien calculado? Entonces tenemos nosotros una tabla que es el número de conductores admisibles por la tubería, sea metálica o sea PVC. En este caso es PVC. Y vamos a utilizar un tipo THWN, que sea el conductor, ¿no? Entonces nos dice que recordemos cuántos conductores, tenemos 2, 3, 4 conductores número 10 para tubería de media pulgada que nos sugiere el programa. Entonces dice que el de media pulgada para tubería PVC, en número 10, hasta 7 conductores puede aceptar, ¿no? Entonces nosotros estamos muy bien, tenemos 4, ¿no? Entonces, por lo cual es correcto las dimensiones del diámetro de la tubería, ¿no? Para hacer un nuevo ejercicio ponemos nuevo, y ahora vamos a hacer un ejercicio de un transformador, por ejemplo. Vamos a hacer un transformador trifásico de unos 50 kVA, perdón, 75, hagámosle, 75 kVA, ¿no? Entonces el voltaje sería fase, 220, factor de potencia 0.95, y que la protección en la red secundaria sean con fusibles casquillo. Entonces nos dice que necesitamos de un fusible de 224 amperios, necesitamos 3 unidades, 3 fusibles de 224 amperios, ¿no? Y asimismo vamos a simular que la temperatura del conductor es 75 grados centígrados, material de la tubería. Digamos que este es un transformador que va desde, vamos a hacer una acometida soterrada, ¿no? Va a ser en una tubería, pongámosle de acero, ¿no? Vamos a ver cuál es la sugerencia por ampacidad. Nos sugiere el 3 ceros, ¿no? Y digamos, aquí no se pone nada cuando es transformadores, ¿no? Esto solo es para motores o demandas de cargas eléctricas, que va de acuerdo con la protección. En longitud, digamos que es un conductor que tenemos unos 40 metros de acometida que va desde el transformador al tablero principal de breakers. Esto recordemos que es para transformadores particulares, ¿no? O de pronto, digamos que sea uno que sea de la red pública que solo va a alimentar a una casita, ¿no? Una acometida que va a tener un solo poste, ¿no? Donde va a llegar a un medidor, que esto pasa mucho en las zonas de la selva, ¿no? Que se necesita un transformador, por ejemplo, de 5 kVA para una casita o unas 2, ¿no? Eso llega a un solo poste y de ahí salen las acometidas, ¿no? Entonces, en este caso es sugerido para lo que es todo lo que es transformadores pad mounted o cámaras de transformación, revisar la caída de voltaje en la acometida, ¿no? Entonces, digamos, es 40 metros, el circuito es una acometida, cable sugerido es el 3 ceros, y digamos que necesitamos un cablecito conductor a tierra que sea de cobre, ¿no? Entonces podemos calcular datos y cumple las condiciones, ¿no? Tenemos 1.73% de caída de voltaje. Sin embargo, como en acometidas llega hasta el 3% la caída de voltaje, podemos bajarle y jugar un poquito hasta ver si logramos optimizar el conductor, ¿no? El calibre del conductor. Veámosle con un 1.0. Cumple las condiciones con un 1.0. Con un número 2, veámosle. Ahí ya no cumple, tenemos una caída de 3.87%. Entonces estamos muy bien con el número 1.0. Es decir, se recomienda para la acometida de este transformador 3 conductores número 1.0 para la fase, un conductor 1.0 para el neutro, o puede ser también un número 2, ¿no? Ya que es mayor o menor el número del conductor del neutro, ¿no? Para un trifásico. Y para tierra un conductor número 6, si fuera de cobre. Si fuera de aluminio, un número 4, ¿no? En este caso, pongámosle que sea de cobre, un número 6. Nos sugiere una tubería de 2 pulgadas de acero. En este caso, asimismo, vemos nuestra tablita. Vamos a ver el número de conductores admisibles para una tubería metálica, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser esta de aquí. Entonces, asimismo, este es un TTU, puede ser un TTU, ¿no? Un THWN, ¿no? Por ejemplo, para un THWN, ¿no? El número de conductores
De hecho, se recomienda utilizar los TTUs, ¿no? Y ahí se puede uno descargar las tablitas que no difieren mucho en el número de conductores admisibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 1,0 tenemos 3, 4 1,0 más un número 6, ¿no? Entonces, equivaldría a decir como unos 5 1,0, por decir, ¿no? Entonces, nosotros vemos que para una tubería de 1,5 acepta hasta 4 1,0, que son los que tenemos aquí, ¿no? 4 1,0 hasta aquí es 1,5. Pero tenemos uno más, entonces se recomienda utilizar la siguiente tubería de diámetro, ¿no? Que en este caso vendría a ser la de 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas hasta 7 acepta número 1,0. Entonces nosotros hemos sugerido por el programa una de 2 pulgadas, ¿no? Que estamos bien, que vendría a ser como unos 4,5 por decir, ¿no? O 5 conductores 1,0. Por lo cual está perfecto esto de aquí. Muy bien, ahora vamos a ver el cálculo de la capacidad del transformador. Esta parte de aquí corresponde a usuarios residenciales. Esta parte de aquí corresponde a usuarios comerciales e industriales. Entonces, por ejemplo, para usuarios residenciales tenemos las normas de la Eléctrica Quito, ERSA, ¿no? Residenciales, industriales y comerciales, ¿no? Tipos de usuarios, ¿no? Tenemos desde la 1 hasta el G, ¿no? Número de usuarios, número de lámparas, de qué potencia es cada lámpara, si fuera un transformador público, cuántas lámparas, de qué potencia alimenta ese transformador, número de cocinas de inducción, que es el número de usuarios, ya que la norma de la empresa eléctrica Quito establece que la demanda máxima diversificada del usuario debe estar sujeta a los sistemas de calefacción y cocinas de inducción, no debe esto ya de estar incluido. Entonces también sería el número de usuarios, el número de cocinas de inducción. Acá tenemos cargas especiales. Esto es, por ejemplo, si requiere alimentar alguna carga extra ese transformador, ¿no? En kilovatios. Tipo de transformador monofásico o bifásico o trifásico, ¿no? En este caso monofásico o trifásico, que es lo que se utiliza, ¿no? Acá tenemos los voltajes de la red primaria, ¿no? Tenemos, ¿y para qué? Para que al ingresar aquí los datos del transformador que aquí se calcule, hayamos las protecciones para la red primaria si fuera un transformador de tipo convencional, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, que sea de la Eléctrica Quito, usuario C, que alimente a 20 usuarios, que sea unas 50 lamparitas de 150 vatios cada una, 20 cocinas de inducción, y que necesitamos unos 5 kilovatios extras. El transformador tiene que ser trifásico. Ponemos calcular y nos sugiere un transformador de 50 kVA. Vamos a ver las protecciones en el primario, que la red sea 22.8. Ponemos la capacidad del transformador aquí, solo 50. Podemos otra vez calcular y nos sale la protección. Si nos saldría aquí un mensaje de error, significa que el transformador no está dentro de un listado de las normas de la empresa eléctrica, ¿no? Establecidas, ¿no? Entre transformadores trifásicos. Por ejemplo, si saldría a 60 kVA, saldría el mensajito de error para calcular el fusible. Es porque no está considerado dentro de las normas de la empresa eléctrica el transformador de 60. Entonces hay que verle para el siguiente, que es 75, ¿no? Y ahí ya tendríamos. Ahora, para simular en bajo voltaje, ¿cuál es la protección de este transformador? Ponemos nuevo, y vamos acá. Transformador trifásico, transformador 50 kVA, voltaje 220, ¿no es cierto? 0.95, con fusibles tipo casquillo, que sea la protección. Entonces necesitamos en bajo voltaje 3 fusibles de 160 amperios, ¿no? Fusibles tipo casquillo, ¿no? Queremos asimismo hallar con qué calibre de conductor se necesita, a 75 grados que sea de cobre, la tubería que sea de acero, un 1,0 ya nos sugiere, ¿no? Por ejemplo, que sea asimismo unos 40 metros de acometida, circuito acometida, para un 1,0 conductor de tierra que sea de cobre, calculamos y necesitamos el 1,0, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros podemos esto bajarle, por ejemplo, a un número 2, ¿no? Probablemente la caída de voltaje, efectivamente, miren, ¿no? Tenemos el 2.58%. Si le bajaríamos a un número 4, ya no, hasta un número 2, ¿no? El número 2 nos sugiere que podríamos utilizar 3 conductores número 2 en la fase, un número 4 en el neutro y un número 8 para tierra. Si fuera cobre, si fuera aluminio para tierra, un número 6, ¿no? En una tubería de 1/4 de pulgada, ¿no?
1.25 pulgadas. Ahí podríamos simular, miren, tenemos todos los datos del transformador y los conductores a utilizar, ¿no? ¿Sí? Lógicamente que las caídas de voltaje para ya lo que es un transformador público se lo hacen mediante las normas, ¿no? Que es la tablita de las normas especificadas, ¿no? Aquí, sin embargo, nos ayuda para ver qué tipo de conductor podríamos utilizar, ¿no? Ahora, por ejemplo, digamos que es una red aérea, entonces ahí ya no es cobre, sino es aluminio, ¿no? Entonces en el aluminio ya nos sugiere un número 2 ceros, ¿no? O en este caso, por ejemplo, un ACSR, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular un número 4, aunque las normas sugieren utilizar un número 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizamos un número 2, ¿no es cierto? Y simplemente así mismo para tierra, calculamos, por ejemplo, ahí no cumple, ¿no? Para un ASCR, podríamos utilizar un 1,0, ¿no? Para 40 metros. Pero recordemos que esto no se calcula, esto nos da una sugerencia nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque los conductores de aquí a utilizar es para el caso de que sea una cometida de transformador privado, ¿no? O sea, no público, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo recomendable es un 1,0 o por la ampacidad que se da, que estaba un número 2, ¿no? Un número 2 o un número 1,0 podríamos estar. Ahora, por ejemplo, si queremos así vanos, podemos ir viendo, ¿no? Con el ASCR, por ejemplo, un número 2,0 nos sugiere, ¿no? Con un número 2 ceros ya tenemos un 3% en acometidas de 40 metros, ¿no? Entonces aquí lo recomendable es utilizarle, por ejemplo, un 2 ceros. Por ejemplo, si fuera AAC, ¿no? Vamos a verle, nos recomienda el número 2 o número 1,0, ¿no? Sale el número 4, pero por las normas se recomienda un número 2 o un número 1,0. Entonces pongámosle un 1,0 y veamos qué pasa. Tenemos un 3.05%, ¿no? Se equivale a decir un 2 ceros, estamos perfectos. ¿No? Entonces, eso es, mis amigos. Y ya vengo con la continuidad del programa. Ahora, en cambio, vamos a ver para usuarios del tipo comercial e industrial. Por ejemplo, vamos a simular de 2 tableros, ¿no? Que sea de una empresa, ¿no? Que tenga unas 2 oficinas, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que cada oficina tiene su propio tablero de breakers, ¿no es cierto? Que dependen de un solo transformador, ¿no? Vamos a hacer un caso sencillito y puede irse hasta muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en este tiene para algunos tableros. El caso de acá tenemos 11, 12, 13 tableros. 13 tableritos, ¿no? Entonces, con los 13 tableritos ahorita vamos a ver solo para 2 y que sea uno de servicios generales. Vamos a suponer, por ejemplo, para el tablero de distribución P1 que tenga unos puntos de iluminación. Seteamos, antes de todo seteamos, ¿no es cierto? De cada tablerito, por ejemplo, el TDP1 seteamos, TDP2 seteamos, TDP3 seteamos, TDP4 seteamos por si acaso, ¿no? Y así sucesivamente seteamos hasta servicios generales, ¿no? El objetivo de esto es de que no estén cargas guardadas de ejercicios anteriores, ¿no? Y que todo esté nuevo. Entonces vamos al TDP1, hacemos clic ahí, también seteamos acá y comenzamos. Por ejemplo, digamos que tenemos 60 puntos de iluminación de 60 vatios, ¿no? 60 de 60 vatios, ¿no? Entonces nos dice factor de utilización, pongámosle que es el 80%. Aquí se le pone ya dividido para 100, ¿no? O sea, 0,8. Factor de simultaneidad, que es el 100%, se le pone 1, ¿no? Se le pone guardar y nosotros automáticamente vamos a observar lo siguiente. Cerramos y nos vamos al TDP1 del Excel y observamos que automáticamente va ingresando los datos, ¿no? Vamos otra vez de ingreso, eso sigue, mientras no le seteemos, podemos seguir metiendo datos, ¿no? TDP1, por ejemplo, cocina de inducción. Tenemos una cocinita de inducción que es de 3420 vatios, por decir,
que tenemos un factor de utilización que sea de un 50%, factor de simultaneidad que sea de un 60%, ponemos guardar y asimismo nosotros vamos viendo cómo automáticamente el tablero de breakers 1 va llenándose, ¿no? Pongamos, por ejemplo, asimismo unos puntos de toma corrientes, ¿no? Entonces vamos a ingreso al programa y seguimos. Mientras no seteemos, se puede seguir cargando. Pongámosle puntos toma corrientes. Pongámosle que tenemos unos 50, que sean de unos 300 vatios o 250 vatios, que sabe ser, ¿no? Lo que se le pone. Factor de utilización, pongámosle que sea un 50%. Factor de simultaneidad que sea un 100%, ¿no? Podemos guardar y asimismo vamos observando, cerramos y vamos observando que se va llenando, ¿no? Digamos que ese es el del TDP1. Ahora vamos al TDP2, entonces vamos a ingreso al programa, simplemente hacemos clic en TDP2. Vamos a la otra oficina, por decir, ¿no? Digamos que ese tablero de breakers tiene unos 100 puntos de iluminación. Tiene unos 100 y asimismo de 60 vatios. Y asimismo, ¿no? Un 80% de factor de utilización y un 100% de factor de simultaneidad. Ponemos guardar, cerramos y también automáticamente en el TDP2 vamos viendo cómo se va llenando, ¿no? Vamos observando asimismo ingresos, seguimos. Por ejemplo, que aquí también tengo una cocinita, recuerden, ¿no? Que estén de TDP2. Cocina de inducción, que sea unita, que sea de unos 3420 vatios, asimismo un 50%, factor de utilización y factor de simultaneidad un 60%, ponemos guardar, cerramos y automáticamente va al TDP2, ¿no? Se va llenando. Y seguimos llenando. Por ejemplo, pongamos puntos de toma corriente, TDP2, puntos de tomas, ¿no? Pongamos que sean unos 50 de 250 vatios, factor de utilización un 50%, factor de simultaneidad un 100%, ponemos guardar y vamos observándole, ¿no? Por ejemplo, aquí le cerramos TDP2 y tenemos eso. Supongamos que es un solo usuario que tiene esas dos oficinas, tiene un transformador y que tiene esas dos tableritos de breakers, ¿no? Entonces ponemos acá, solo llenamos lo que está en negro. Factor de potencia 0,95. Número de usuarios es 1, el dueño de esa como empresa, digamos. Número de fases que sea un transformador trifásico. Queremos una demanda de cargas especiales, digamos que de pronto se requiere para algo extra unos 5 kilovatios. Ponemos calcular y nos dice que podríamos utilizar un transformador trifásico de 30 kVA, ¿no? Entonces un simple ejemplo. Ahora, para calcular los fusibles en la red primaria, asimismo ponemos acá, ¿no es cierto? Simplemente ponemos para 22.8 que sea un trifásico. Por decir de 30 salió aquí. Vamos a ver si es que está en el listado el de 30. Sí, tenemos el de 30 kVA trifásico, que es 3 fusibles tipo 2H. Para la protección secundaria de este transformador trifásico, ponemos transformador 30 kVA, ¿no es cierto? El voltaje que sea 220, ponemos 0.95. La protección fusibles casquillo, entonces ahí tenemos la protección del secundario. 3 fusibles casquillo de 100 amperios cada uno, ¿no? Para ver asimismo el conductor le podemos, por ejemplo, poner, bueno, es que en este caso como no es público, pero más o menos para que nos dé una sugerencia, ¿no? Podemos ponerle cualquiera de estos, ¿no? Para que nos dé una sugerencia y pongámosle que sea un AAC, que es lo que utiliza mucho la eléctrica Quito. Nos sugiere el número 6 por cálculos, pero por normas de Quito se recomienda el número 2 como mínimo. Entonces digamos que asimismo es para 40 metros de acometida, ¿no? Para que sea para un usuario o 2 usuarios, ¿no?
Recordemos que esto se lo simula ya netamente es con este programita de acá, ¿no? Que es las caídas de voltaje en bajo voltaje, caídas de voltaje, medio voltaje para transformadores. Sin embargo, aquí nos puede dar una recomendación de calibre de conductor a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos con el número 2. Un material a tierra para este transformador, pongamos que sea de aluminio. Entonces nos sugiere que utilicemos 3 número 2 para las fases, un número 4 para el neutro y un número 6 para la tierra si fuera aluminio, y si es cobre, un número 8, ¿no? Entonces nos sugiere, nos da una idea de qué conductor utilizar para este tipo de transformadores, ¿no? Cómo iría la red aérea. Entonces eso es lo bueno de este programa que nos permite ayudar y simplificar los recursos. Bien, ahora veamos rápidamente esto de la malla tierra. Aquí es la resistividad del terreno que se mide que se hace las mediciones en campo, la resistividad superficial. Digamos, este es dado suelos, esto nos viene dado por tablas, la resistividad de puesta a tierra que nosotros desearíamos que salga, la separación entre conductores de la malla, la longitud de la varilla, ¿no? De Copperwell, que puede ser de 1.8, 2.4 metros, 1.2 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que se recomienda aquí hacer. A continuación, vamos a seguir viendo cómo se utiliza. Entonces, como podemos ver, aquí está la temperatura ambiente, temperatura de unión 450 grados cuando es con suelda, 250 grados centígrados cuando son uniones, tiempo de anulación de la falla, la impedancia del transformador que vamos a utilizar, los kVA del transformador, ¿no? Que vamos a utilizar el voltaje fase neutro en bajo voltaje del transformador, que sería 127 voltios, si es trifásico, monofásico. Aquí significa cuántas filas de la malla queremos tener y cuántos anchos, cuántas columnas de la malla queremos tener, ¿no? Filas y columnas, o columnas y filas, no habría problema. Profundidad de entierro de la malla, el número de picas que queremos utilizar. Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, digamos que la resistividad del terreno sea 100 ohmios. Resistividad superficial del terreno sea unos 2000, ¿no? Resistividad puesta a tierra, resistencia puesta a tierra sea 5 ohmios. Separación entre conductores que sea de 2 metros. La longitud de cada varilla que sea de 1.8 metros. Temperatura ambiente 25 grados centígrados que sea con suelda las uniones. Tiempo de anulación de la falla unos 0.4 segundos. Impedancia por decir el transformador que sea 5%. Que sea un transformador de 75 kVA, 127 voltios fase neutro, trifásico. Y por decir que queremos, aquí le podemos jugar, ¿no? Entonces arrancamos, por ejemplo, haciéndole que sea una de 10 filas por 10 columnas, ¿no? De 2 metros de separación. Profundidad de entierro, que sea 0,7 metros, ¿no? Número de picas, digamos que vamos a utilizar unas 6 varillas. Podemos calcular. Y aquí nos dice si cumple o no cumple las condiciones. Para que cumpla las condiciones debe de cumplir que la resistencia puesta a tierra deseada sea menor o igual a los 5 ohmios, que el voltaje de paso real sea menor que el voltaje de paso permisible, que el voltaje de toque real sea menor que el voltaje de toque permisible. Si eso se cumple, entonces cumple las condiciones. Caso contrario, si no cumple, aquí nos va saliendo qué es lo que no cumple, ¿no? De las condiciones. Que aquí no cumple el voltaje de paso ni el voltaje de toque. Significa que el voltaje de paso real es mayor que el voltaje de paso permisible y el voltaje de toque real es mayor que el voltaje de toque permisible. Entonces, para que esas condiciones cambien, nosotros aquí podemos jugar un poquito con lo que es el número de filas y el número de columnas de la malla. Por ejemplo, digamos que sea de 15 por 15. ¿No? Veamos viéndole y vemos si cumple condiciones. Por ejemplo, aquí cumple condiciones. Si fuera de 12 por 12, 12 filas por 12 columnas, cumple también condiciones. Si fuera de 11 filas por 11 columnas, no cumple, ¿no? Entonces nos toca jugar aquí con cuántas filas y cuántas columnas queremos. Entonces 12 filas, 12 columnas, cumple condiciones. Entonces necesitamos una malla de longitud 24 metros por una de 24 metros de ancho, ¿no? Una red cuadrada con 6 picas, ¿no es cierto?, que pusimos. Entonces tenemos una resistencia puesta a tierra total de 1.65 ohmios, que es menor a la resistencia puesta a tierra deseada. Cumple las condiciones de voltaje de paso real
y voltaje de toque real. Entonces, cumple las condiciones de la malla tierra. Y como podemos observar, aquí nos dice la corriente de cortocircuito de falla, metemos los datos, todo lo que está con negro son el ingreso de datos y lo rojo es lo que se calcula automáticamente con el programa. Entonces aquí tenemos la cantidad de cable enterrado, que es de 634.8 metros, que es lo que se necesita, ¿no?, para construir esta malla de cable de conductor de cobre desnudo, ¿no? Entonces nos sugiere que el calibre sea el número 2 mínimo. Puede ser un 1,0. Necesitamos, aquí nos dice cuántos conductores para la fila, cuántos conductores para la columna, ¿no? Entonces dice, necesitamos 13 conductores para las filas y 13 conductores para las columnas para construir nuestra malla 24 por 24, ¿no? Eso es en cuanto a la malla tierra. Aquí nos asegura con esta resistividad superficial del terreno, ¿no?, las dimensiones. Si fuera una resistividad superficial, por decir, de unos 10.000 ohmios, ¿no es cierto? Ohmios metro, ¿no? Entonces vamos a ver. Tal vez nosotros podríamos aquí bajarle las dimensiones de la malla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, mire, cumplen las condiciones, ¿no? Vamos yéndole con una de 8 por 8, ¿no? Dependiendo del caso de la resistividad superficial, por ejemplo, también cumple, ¿no? Una de menor también, característica 4x4, por decir. En este caso no cumple. 5 filas por 5 columnas, ¿no? Cumple condiciones. Entonces necesitamos una longitud de malla de 10 por 10, ¿no? Y asimismo, de 130.8 hacia 131 metros de cable, número 2 mínimo a utilizar, es decir, como mínimo el número 2 es la sugerencia. Puede ser el número 2 o el 1,0. El caso de la eléctrica Quito recomienda que se haga con el número 1,0 como mínimo, ¿no? Recordemos que el calibre, la sugerencia de este calibre de conductor, los cálculos, está hecho en base a ecuaciones, ¿no?, del conductor a tierra sugerido, dependiendo de la capacidad del transformador, tiempo de anulación de la falla y la resistividad superficial del terreno, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es puesta a tierra en lo que es básicamente en medidores. Digamos que son 60 medidores. La resistividad del terreno que sea de 100 ohmios, la que se mide, se pone aquí. Número de varillas, por decir, estábamos hablando de que sean pongamos unos 60 medidores, ¿no? Longitud de cada varilla, 1.8. Aquí, en cambio, esto es para la resistencia a puesta a tierra de las picas verticales. Ahora vamos con las picas horizontales. Está el conductor enterrado horizontalmente, ¿no?, donde están conectadas todas estas 60 varillas. Entonces, digamos, la resistividad del terreno, asimismo es 100 ohmios, longitud del cable enterrado sea unos 25 metros, calibre que vamos a utilizar que sea un número 2, por decir, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular la resistencia puesta a tierra de las varillas y conductor enterrado horizontalmente y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a hallar la resistencia puesta a tierra de los medidores. La deseada que sea 5 ohmios. Resistencia puesta a tierra de varillas es 0.92, 0,93 más o menos, ¿no? Resistencia puesta a tierra del conductor horizontal es 8 y calculamos y vemos si es que cumple las condiciones. Entonces tenemos una resistencia puesta a tierra de medidores de 0.83 ohmios, ¿no? Y necesitábamos, la máxima es 5 ohmios. Y si es menor es mucho mejor, ¿no? Entonces tenemos para los medidores. Ahora vamos a hacer para el cálculo de los pararrayos en edificios. Supongamos que tenemos un edificio de 15 metros de largo por unos 25 metros de largo por unos 15 metros de ancho, con una altura de unos 22 metros, ¿no? Material de la estructura puede ser metálica, hormigón o madera. Pongamos que sea hormigón. Material del techo de la estructura que sea hormigón también. La densidad anual de rayos, según el INAMI aquí en Quito, es de 7,5. Significa la cantidad de rayos que en el año más o menos se detectan, una de cierta densidad, ¿no? Ubicación de la estructura. Puede estar el edificio situado entre árboles o estructuras más grandes o iguales, ¿no?, que la estructura a la que queremos poner el pararrayos, o puede ser una estructura rodeada de estructuras de menor altura
una estructura aislada de otras estructuras a una distancia de 3 veces, ¿no?, lo que es la altura, ¿no?, de la estructura. O puede ser una estructura aislada en la cima de un monte, ¿no?, colina, o sea, que sea una estructura casi en solitario. Vamos a ponerle que estemos rodeados de estructuras de menor altura, ¿no? Entonces, en unas normas internacionales dice que para edificios mayores a los 43 metros es necesario poner pararrayos, y en base a eso también está aquí la restricción, ¿no?, si es necesario poner un pararrayo. Y la otra requisito es, si es necesario, por ejemplo, casi no, digamos que estamos rodeados de unas estructuras mayores que tienen pararrayos, entonces, y nuestra estructura es menor, ¿no?, a esas otras estructuras, entonces tampoco necesitaríamos pararrayos. Vamos a ver, aquí está la sugerencia, ¿no? Entonces, el tipo de edificios, tenemos edificios no ocupados, ¿no? Por ejemplo, normalmente, digamos, son edificios que de poca concurrencia, ¿no? Edificios de pública concurrencia, ¿no?, ya sea para lo que es educación, hospitales, etcétera, ¿no?, entidades públicas, u otros edificios, por ejemplo, lo que es oficinas, así, ¿no? Edificios no ocupados es donde por lo general la gente no tiende a vivir, ¿no? O a su vez también son edificios vacíos que no están ocupados, sino solo hacen presencia, pero están haciendo parte de la urbanización, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a contar con otros edificios, que sea un edificio de entidades de oficinas, ¿no? El estado del edificio está en deterioro, está medio dañado, o este edificio presenta varias consecuencias para el entorno, ¿no? Por ejemplo, digamos que es un edificio que tiene contenido inflamable, caería en este estado, ¿no? O restos de edificios, por ejemplo, edificios normales. En este caso es un edificio normal de oficina. Contenido del edificio. Este edificio tiene contenido inflamable o no tiene contenido inflamable, o otro tipo de contenidos que no son inflamables, ¿no?, pero que sí vale la pena tomarlos en cuenta. El caso nuestro no tiene ningún contenido inflamable. Siendo así, podemos calcular. Entonces no necesita pararrayos, netamente es por la restricción mayores a 43 grados, a 43 metros, ¿no?, que eso es internacional. Pero en el caso de Quito no se ocupa esta norma. Entonces vamos a utilizar un pararrayos. Ya. En este caso, aquí no le paramos mucha bola a esto de aquí. Entonces necesitamos un pararrayos con una eficiencia de 84, de 0,8483, que en porcentaje sería 84.83%, con un nivel de protección 3, con una corriente de cresta máxima de 100 kiloamperios, una corriente de cresta mínima de 10 kiloamperios, donde la altura de la captora es de 5 metros y el ángulo a formar desde la punta de la altura de la captora hasta el lado del ancho, ¿no?, hasta el lado del ancho del edificio es de 35 grados, ¿no? Con esto nos asegura que genera una protección tipo cono del edificio, ¿no? Vamos a ver los materiales de este pararrayos. Entonces tenemos material de las canalizaciones de los captores, ¿no?, que netamente es, como decir, las tuberías, ¿no? Tenemos de hierro, cobre, aluminio, acero, cobre. Pongámosle en este caso que sea de hierro. Tipo de prevención de los captores, dice, previene problemas netamente con perforaciones, puntos calientes o igniciones, ¿no?, que son atribuibles a los rayos directos, ¿no? O solamente protege las chapas metálicas de las canalizaciones, ¿no?, de los captores. En este caso le vamos a poner que solamente proteja las chapas metálicas, ¿no? Entonces vamos por la opción 2. Material de los captores. Que los captores sea un material de acero cobre. Material del conductor de las bajadas, que viene a ser el conductor que viene de los captores hacia abajo, ¿no? Entonces que sea de cobre. Material del conductor a tierra que sea de cobre. Podemos calcular y nos sugiere, dice, el espesor mínimo de las canalizaciones en los captores, o sea, el diámetro de la tubería, podríamos decir, es de 0.7 milímetros. El elemento captor en milímetros cuadrados es como decir el calibre del conductor, no el área.
el área de esa canalización del captor, vendría, no de la canalización, sino del captor, es de 35 milímetros cuadrados. El calibre del conductor de las bajadas en milímetros cuadrados o en AWG, ¿no? En este caso yo le puse que sería el calibre, es número 4, ¿no? Calibre del conductor de puesta a tierra, necesariamente este es el número 10, ¿no? Estamos en 10 para lo que es la puesta a tierra en el conductor, ¿no? Que sería de cobre desnudo. Eso es en cuanto a lo que es el material de pararrayos. Lo que es en cuanto a lo que es abajo el cálculo del ascensor, por ejemplo, digamos que es de 5 pisos, la altura de cada piso es de 4 metros, peso de la cabina del ascensor que sea unos 250 kilogramos, que lleve a 10 personas, el tiempo total de recorrido en segundos que sea, por ejemplo, en 60 segundos, o menos, ¿no? Por ejemplo, que lo haga en unos 30 segundos, los 5 pisos. Ponemos y nos sugiere, dice, necesitamos un transformador de esta potencia en HP, 11,76 HP. La potencia estándar que tenemos es una de 15 HP, entonces podríamos necesitar uno de 15 HP, ¿no? Lo mismo para la bomba de agua. Ojo que con estos 15 HP asimismo podemos simular acá qué calibre de conductor utilizar, ¿no? Y las protecciones, ¿no? Con todo este sistema de acá. Lo mismo para la bomba de agua, por ejemplo, digamos la profundidad de la cisterna, que sea de 5 metros. Capacidad de tanque a llenar, por ejemplo, digamos que sea de unos 10 metros cúbicos, ¿no? La altura desde el suelo hasta el tope de tanque a llenar, que sea, por ejemplo, digamos de unos 20 metros, ¿no? Esta a la altura del suelo significa desde donde está la cisterna, donde está la bomba de agua, hasta la parte superior del tanque, ¿no? Que está encima de la terraza de un edificio, ¿no? Que sean unos 20 metros. Tiempo de llenado del tanque en minutos, por ejemplo, pongamos de que este se llene en unos 10 minutos, por decir, ¿no? Motor que sea trifásico, entonces necesitamos un motor de 25 HP trifásico, ¿no? Puede ser también, podríamos seleccionar un monofásico, ¿no? Que en este caso no hay. Entonces buscamos el trifásico, ¿no? Que lo llene en 10 minutos, unos 25 HP, ¿no? Y asimismo con toda nuestra tablita de acá podemos hallar las corrientes, las protecciones y el cable, elegir con una tubería a usar, ¿no? Para el aire acondicionado, de la misma manera. En este caso, se pone, por ejemplo, digamos que queremos aire acondicionado para un cuarto de unos 10 metros de largo por unos 5 metros de ancho, que hay unas 4 personas, no hay cocina, y hay una ventana, hay unas 2 ventanas, pongámosle, ¿no? 2 ventanas, el largo de la ventana, antes de eso hay que setearle, ¿no? Entonces recordemos, es 10 metros, 10 metros de largo por 5 metros de ancho, 4 personas, no hay cocina, 2 ventanas, el largo de la primera ventana que sea de 4 metros por 2 metros de ancho, ponemos siguiente y luego seguimos, ¿no? Por ejemplo, vamos a la segunda ventana que sea 3 metros de largo por 2 metros de ancho, ponemos siguiente, potencias de equipos a enfriar, por ejemplo, digamos que tenemos ahí un UPS que sea de unos 3500 vatios. La exposición que sea al sol, ¿no? Entonces ponemos calcular y necesitamos un aire acondicionado de 60.000 BTUs, ¿no? Ya, lo que es caídas de medio voltaje y lo que es caídas en bajo voltaje, ¿no? Asimismo tenemos nosotros estas dos opciones. Entonces vamos con las caídas de medio voltaje. Por ejemplo, vamos a simular unos dos tramos con unos 2 transformadores, ¿no? Que sea de 0 a 1. Una longitud, pongámosle que sea de unos 2 kilómetros. Vamos a hacerle así. Que sea de unos 0,25 kilómetros, por decir, ¿no? Equivalente a decir unos 250 metros. Que ahí está la CT1, cámara de transformación 1. Y ahí está un transformador de 50 kVA, ¿no?
número de fases que sea trifásico, calibre que sea un 1,0, ¿no? La instalación es aérea. Bien, amigos, entonces ahora vamos a ver la opción de caídas de voltaje en medio voltaje y caídas de voltaje en bajo voltaje. Entonces estábamos haciendo un ejercicio anterior en medio voltaje y ahora le hacemos clic aquí. Estaba revisando un ejercicio muy interesante en medio voltaje, ¿no? De unos 4 centros de transformación que está en una instalación aérea, ¿no? Con diferentes conductores. Vamos a simular este ejercicio. Entonces vamos a comenzar a ingresar los datos. Ponemos las opciones, caídas de voltaje y medio voltaje, ponemos nuevo para que todo se setee y comenzamos. Trayectoria de 0 a 1, la longitud, tenemos 0.35 kilómetros, le metemos los datos. Número de centro de transformación, CT1, kVAs, en este tenemos que 50 kVAs, le ponemos. Transformador trifásico, el conductor que se va a usar es un 1,0. La instalación es aérea en una red de 6.3 kV. El material del conductor es ASC. Ponemos guardar y automáticamente comienza esto a llenar, ¿no? Entonces vamos a observar, cerramos esto, vamos a la pestaña que dice lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a la viñeta que dice caída de voltaje en medio voltaje, hacemos clic y vemos que automáticamente comienza a llenarse nuestra tablita, ¿no? Y va automáticamente llenando la tablita, ¿no? Como tenemos aquí. Sigamos metiendo los datos y tenemos lo siguiente. Vamos a buscar asimismo la opción, la viñeta, ingreso. Ingresamos al programa y mientras nos seteemos, seguimos metiendo datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos de 1 a 2. La longitud es de 0.25 kilómetros. 0.25. Aquí está la cámara de transformación 2. Esta es de 50 kVAs también, como podemos observar. 50 kVAs, ¿no? Trifásico, el calibre también se utiliza un 1,0, la instalación es aérea, a 6.3, material ASC. Hacemos clic en guardar y va automáticamente metiendo los datos. Vamos en el tramo de 2 a 3. Tramo de 2 a 3 no tenemos ninguna cámara de transformación. Aquí no ponemos nada, ¿no es cierto? Aquí no va nada. Podemos ponerle así o en vacío. ¿Algún transformador por ahí? Ninguno. Ponemos 0. El mismo es trifásico. Estamos con un sistema trifásico, conductor 1,0, ¿no es cierto? El material es de instalación aérea 6.3 ASC. Seguimos guardar, ¿no? Ponemos clic. Y vamos nosotros automáticamente rellenando, ¿no? Los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se le pone 1,0, red aérea, ¿no? Aquí le borramos eso. Y tenemos lo siguiente. Vamos viendo cómo le va llenando los datos, ¿no? Entonces, si ustedes van viendo, hasta CT2 estamos llenando los datos, ¿no? Entonces, si alguna cosa hemos llenado aquí mal, vamos a donde dice ayuda 1 y borramos la parte. Hice a propósito un errorcito para que ustedes puedan observar cómo se borra un error de tipeo, ¿no? Por ejemplo, hasta 1.2 está todo bien metido y solo lo que está en blanco borramos, ¿no? ¿Sí? Entonces seguimos dejándole a ingresando datos, ¿no? Entonces vamos otra vezita donde dice ingreso y seguimos metiendo los datos, ¿no? Ingreso al programa. Y vamos ahí, ¿no? Estamos en la opción, estamos de 2 a 3, ¿no? 2 a 3. La longitud es de 0.15 kilómetros. No le ponemos nada y le ponemos aquí, por ejemplo, 0. Trifásico.
10, instalación aérea, 6.3 ASC, guardar, ¿no? Entonces, aquí lo que va a ir es siguiendo llenándole los datos, ¿no? Entonces, vamos al otro que es 3 a 4. De 3 a 4 tenemos una CT3 de 75 kVA. CT3 de 75 kVA. Y en este caso, estamos con un cable número 2, ¿no? Trifásico número 2, ¿no? Aérea, el mismo conductor, y seguimos llenando, ¿no? Entonces sigue sumando las cargas, ¿no? De 3 a 4, vamos de 4 a 5. 4 a 5 tenemos 0.65. Entonces le ponemos 0.65. CT375 calibre, perfecto. Entonces tenemos ya todo. Entonces para observar la tabla final nosotros cerramos y vamos a la viñeta caída de voltaje en medio voltaje. Recordemos aquí por ejemplo no era 0,15, era 0,20. Entonces vamos a ayuda 1 y aquí solo le cambiamos, ¿no? Le ponemos el trayecto 0,20 y automáticamente tenemos cambiado, ¿no? Algún problemita que tengamos. Entonces vamos a observar algunas cosas, ¿no? Tenemos ahí todita los cálculos de caída de voltaje en medio voltaje, ¿no? 0.17, 0.27, 0.32, etcétera, ¿no? Ahora, para poner como está aquí, ¿no? Estamos igualitos, ¿no? Ya. Ahora, para poner los títulos que están acá, simplemente nosotros vamos, asimismo ingresamos a nuestro programa mientras no le seteemos. Ponemos ingreso y aquí le ponemos en caídas de medio voltaje, aquí nombre del proyecto, por ejemplo, digamos urbanización Juanito, ¿no? Proyecto, pongamos de 456 el número de proyecto, ¿no? Una vez que tenemos eso, ¿no? Tenemos así, recordemos, ¿no? Tenemos la instalación que es aérea, todo eso, entonces podemos calcular, simplemente podemos calcular y nosotros vamos a la viñeta, ¿no? Cerramos esto y vamos a la viñeta, ¿no? De la membresía, del membrete, digamos, ¿no? De esto de aquí, ¿no? Entonces, número de proyecto, 456, aquí está la urbanización Juanito, ¿cómo se llama? Es 1%, trifásico 6.3, ¿no? Esto no se llena porque simplemente esto depende de del tipo para lo que es bajo voltaje, ¿no? El material de conductor, aquí me olvidé de llenarle, se le llena, vamos a ingreso otra vezita y ponemos que es ASC, ¿no? ASC, ¿no? Entonces cerramos esto y está llenito automáticamente nuestro membrete, ¿no? El membrete de caídas de voltaje en medio voltaje de acuerdo a las normas de la empresa eléctrica Quito. La misma situación ocurre en caídas de voltaje en bajo voltaje. Si hay algún problema en medio voltaje, en ayuda 1 lo solucionamos. Si hay algún problema en bajo voltaje, en ayuda 2 lo solucionamos, ¿no? Como lo vamos a ver. Asimismo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En este caso lo vamos a hacer en bajo voltaje. Bajo voltaje tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio de aquí, ¿no? Para un transformador con algunos tramos, ¿no? De 0 a 1, de 1 a 2. Entonces ingresamos al programa y lo primero que hacemos es, vamos a caídas de voltaje en bajo voltaje y seteamos. Una vez que seteamos comenzamos a ingresar los datos, ¿no? Entonces de 0 a 1 tenemos 40 metros. 0 a 1 tenemos una distancia de 40 metros. ¿Cuántos usuarios? Tenemos 10 usuarios. Calibre del conductor que vamos a usar, ¿no es cierto? Aquí va a ser un 4 ceros, ¿no? Entonces, instalación. Esta instalación va a ser aérea,
¿no? Número de fases, observemos cuántas fases. Este sistema es trifásico, ¿no? El voltaje que vamos nosotros a utilizar es de 220. Tipo de usuario, observemos el tipo de usuario tipo C, ¿no? Material del conductor que vamos a utilizar aquí es el ASC, ¿no? ASC. Ponemos ASC y simplemente así mismo vamos a guardar. Donde dice guardar y comienza automáticamente a llenar los datos, ¿no? Tenemos de 0 a 1. Vamos del trayecto de 1 a 2. 40 metros, ¿no? 7 usuarios. 7 usuarios. Y las mismas condiciones, ¿no? El mismo calibre del conductor, todo. Entonces ponemos guardar. Entonces, a lo que nosotros vamos viendo, podemos ir observando aquí mismo cómo se va llenando la tablita, ¿no? Tenemos, miren, la del 0 a 1. Nos faltó ponerle guardar en la de 1 a 2, ¿no? Entonces se le pone ingreso, ingresamos y vamos al tramo de 1 a 2. A ver. Vamos del tramito de 1 a 2. 0 a 1, de 1 a 2. Era 40 metros, 7 usuarios. Calibre era 4 ceros. Instalación aérea, trifásico. ¿No es cierto? 220. El tipo de usuario era C. ASC. Ponemos guardar. ¿No? Y seguimos llenando los datos, ¿no? Vamos ahora de 2 a 3. Vamos a hacerle un caso chiquito para no alargarle mucho. De 2 a 3 tenemos 20. ¿No? 20 usuarios. ¿Cuántos usuarios? 4. 20 metros, 4 usuarios. El mismo calibre del conductor y todas las situaciones, ¿no? Se mantiene. Ponemos guardar, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Va aumentando la caída de voltaje, ¿no? Como podemos observar, tenemos 1.55, 1.36. Entonces todo eso nosotros lo vamos a observar acá, ¿no? Vamos a de 3 a 4 también. Hagamos de la de 3 a 4. 2 a 3, 3 a 4. De 3 a 4 tenemos 20 metros. Las mismas condiciones del calibre, ¿no es cierto? 4 ceros. Y ponemos guardar, ¿no? Entonces tenemos 1.74%, miren. Y vamos avanzando, ¿no? Entonces, para observar cómo todo esto está avanzando, cerramos. Vamos a caídas de bajo voltaje y vamos teniendo, vean, ¿no? Cómo le vamos ingresando los datos, ¿no? Entonces yo quisiera que les vayan viendo y cómo se va llenando automáticamente la tabla, ¿no? Entonces ustedes aquí pueden observar claramente, ¿no? Cómo se va llenando nuestra tablita, ¿no? Caídas de voltaje. Si de pronto algún error tenemos aquí en el tipeo, vamos a ayuda 2, ¿no? En ayuda 2 no topamos nada de aquí ni nada de acá, excepto lo blanco, no las columnas verdes, solo lo blanco, y automáticamente aquí se hace algún cambio, ¿no? Que se tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? ¿No? Entonces eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este programa, que me parece que es muy bueno y que puede ayudarles mucho para todo lo que son los proyectos eléctricos, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier situación que se requiera, donde se requiera inclusive mi ayuda, pues con mucho gusto estamos ahí para ayudar en esta situación y para que el programa sea de su agrado y de su ayuda, ¿no? Entonces ahí miren cómo tenemos. Asimismo, para la membresía, los membretes, ¿no? Lo que es la parte de membretes, cogemos y vamos a ingreso, ponemos ingreso al programa y en membretes aquí observamos donde dice caídas de bajo voltaje, caídas de voltaje en bajo voltaje. Aquí en membretes ponemos, por ejemplo, urbanización Luis, por decir, ¿no? Número de proyecto, pongamos el 326. Instalación aérea, sabemos que es trifásico. Voltaje 220.
tipo de usuario C. El material que estamos utilizando es el ASC y ponemos calcular, ¿no? Cuando ponemos eso, automáticamente se llena. Entonces, mis amigos, al poner calcular, vamos a la viñeta que dice caída de voltaje en bajo voltaje y observamos que tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el siguiente, ya lleno el membrete, ¿no? Por parte de la empresa eléctrica Quito, y tenemos llenándose también automáticamente todo lo que es caídas de voltaje en bajo voltaje, ¿no? Eso es todo, mis amigos, eso es lo que presenta este programa. Les comento que el costo de este programa es de $800 la unidad. Se instala por computadora, está con la parte de protección anti-hacker, ¿no? Para que no nos hackeen los algoritmos, ni que el programa se pueda copiar e instalarse en otra computadora, ya que se instala solo en una computadora, el programa solo lee en la computadora que se instala y no puede funcionar en otras, ¿no? Razón por la cual, si se quisiera instalar en 2 computadoras, se podría hacer una rebaja donde se pudiera hacer a unos $700 la unidad, ¿no? Por cada computadora sería 700 la una, 700 la otra. Si uno quisiera hacerle de 3 en adelante, podríamos bajar el precio unos 600 u $500 dependiendo el número de computadoras que se instale, ¿no? Entonces, espero que este programita sea de beneficio y de ayuda para la persona que lo requiera adquirir. Un fuerte abrazo, amigos, Dios les bendiga y pues ánimo, ¿no? En seguir haciendo este tipo de eventos para ofertar servicios a las empresas y que esto realmente genere una ayuda y un alivio para los usuarios, para los clientes y pues podamos seguir en conversación de otros programas. Eso es todo de mi parte. La empresa se llama Inja Eléctrica, que es Servicios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, del ingeniero Luis Eduardo Reyes Lara, con registro 2019-789 de la Eléctrica Quito, ¿no? Saludos cordiales y Dios les bendiga. Hasta luego.